se vea, que se vea usted. Ahí, está súper. Ok. Bueno, voy a partir. Eh, Don Claudio, usted conoce el fútbol chileno desde distintos roles, como campeón, también como entrenador, analista y ex seleccionador. Hoy día Chile vuelve a quedar fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Y quisiera preguntarle cuáles son las principales razones de este momento, desde su mirada técnica, claramente. Sí, tuvo una generación muy buena, una generación dorada muy interesante. Lo que hacen los grandes equipos, las grandes selecciones, es cuando todo te funciona bien, invertir más para que esto siga funcionando bien. Los grandes equipos, si vos ves Real Madrid, Barcelona, el Manchester, la Juventus, el Inter, el Milan, siempre van acrecentando sus planteles a pesar de que tienen buenas temporadas. Esto tiene que perdurar en el tiempo y no quedarse solamente en una generación. Chile no lo hizo. Chile tuvo muy buenos. Hola, ¿cómo está usted? Ay, ¿desea algo, caballero? Un cortado, por Un costado, favor. simple o doble. Doble. Ya. ¿La señorita quiere? Ya, no sé. Y no lo hizo Chile. No trabajó en las selecciones menores, no invirtió, no sacó nuevos jugadores. En esto cooperó mucho la sociedad anónima. La sociedad anónima no está invirtiendo en lo que son los cadetes. Lo toman más como que un gasto más que una inversión. Y esto hace que los jugadores no tengan la continuidad necesaria o el momento necesario para jugar. ¿Qué sería lo que más explica que Chile no haya podido lograr competir en estas eliminatorias? La ausencia de jugadores. O sea, hoy Chile tuvo su última gran oportunidad cuando quedó fuera del Mundial de Rusia. No sé si te acordás que hubo una competencia anterior donde fueron todos los mejores jugadores. No hubo descanso y se perdió con Paraguay. Y ahí se quedó fuera de toda competencia. No hay, no hubo necesariamente el recambio que tenía que haber. Bueno, en estas clasificatorias, Chile mostró problemas ofensivos, irregularidad táctica y una falta de respuestas en partidos clave. ¿Qué le parece a usted lo más preocupante de eso? Hay, hay dos puestos que cuestan mucho conseguir. Eh, no son naturales, perdón, no, son naturales, no son trabajados. Uno es el goleador y otro es el creador. Chile ha demostrado tener problemas en estas dos situaciones. De hecho, casi en el fútbol chileno no se juega con un creador. Si revisás los goleadores son todos extranjeros, no son jugadores nacidos acá. Y eso es una cosa que hay que preocuparse. Eh, los tiempos de trabajo de los jugadores son como fueron o como son tus tiempos de estudios. Vos pasaste por un prekinder, por un kinder, por un colegio primario, por un colegio medio y universidad. Acá nosotros es como que vamos, hacemos el kinder, prekinder, el colegio básico y ahí ya nos quedamos. Pretende que todo sea natural y ahí es cuando hay que trabajar para ser jugadores profesionales. Si vos te fijás, Josefa, en nuestro medio, solamente llega, de 32 jugadores, solamente llegan 2 o 3, el resto se pierde. Y se pierde justamente porque al momento de tener que dar el salto de un fútbol amateur a un fútbol profesional no están preparados. Es como que este año vos estás terminando tu universidad, ¿no? Estoy segundo año. Segundo año. Es como que cuando llegues al quinto, de 30 compañeros solamente 2 se pueden recibir. El promedio es muy poco, es muy duro. Entonces ahí es cuando hay que trabajar un poco más. No te muestra que fumes. No se preocupe, no hay ningún problema. Eh, bueno, y comparado con selecciones como Uruguay o Ecuador, que sí lograron unos procesos más estables, ¿en qué se podría decir que quedó atrás Chile? Ecuador está invirtiendo muchísimo esfuerzo, tiempo y dinero ellos tienen una condición natural que es su genética, su físico. A eso le han agregado trabajos técnicos, trabajos tácticos y han invertido justamente en que fueran buenos entrenadores. Independiente del Valle es la mejor prueba que hay. Llevaron muy buenos entrenadores con buenos proyectos de trabajo y ahí están los resultados.
Nosotros quizás nos parecemos un poco más a Uruguay en cuanto a cantidad de gente. Uruguay tiene 4 millones de personas, pero la inversión que ellos hacen desde muy jovencitos hasta profesionales es intensa, es dura, es muy buena. Entonces los resultados son mucho mejor. Nosotros siempre vamos a caer, Josefa, en el sentido de que no hacemos la inversión necesaria como para seguir creciendo. Bueno, en la última década Chile cambió técnicos, estilos y proyectos de manera constante. ¿Esa falta de continuidad, usted cree que terminó afectando Muchas gracias. Sí, el rendimiento de la selección? sí, porque no hay un proyecto que se pueda medir en el tiempo. O sea, los cambios constantes de proyecto hacen que nadie sepa para dónde vamos. Tengo el café. Sí. Te pongo un ejemplo. Vengo yo con un sistema. Ese sistema, más allá de que funcione o no funcione, apenas me cambian, llega otro con otro sistema. No llega a desarrollarse y ya cambian para otro sistema. Entonces, estamos en un, a ver, ¿cómo puedo decirlo? En un laberinto técnico, ¿no? Los jugadores a veces no tienen la capacidad de adaptarse directamente a todos los proyectos que hay o a todas las formas de entrenamiento. El fútbol joven o el fútbol formativo normalmente necesita proyectos a largo plazo para que estos chicos aprendan todo lo que tienen que aprender. El problema del fútbol chileno sería la formación de los jugadores o la transición de ellos al fútbol profesional. Las dos cosas. Vos no podés llegar a la universidad con falta de autográfica, ¿no? Nosotros llegamos con esa falta. Cuando llegamos a la exigencia del fútbol profesional, nos damos cuenta que nuestras bases fueron muy pobres. No nos adaptamos. Lo nuestro tiene que ver fundamentalmente con, primera condición que tiene que tener un jugador es ser inteligente para resolver problemas. La segunda, evidentemente, una cultura táctica, que es dónde pararme, cómo jugar. Y la tercera es una condición física, muy importante. Nosotros, en lo táctico, a veces fallamos mucho. Los jugadores llegan a primera división sin lo que te decía antes, sin el conocimiento necesario. Y esto hace que tengamos que imponer lo físico, porque tampoco tenemos esa condición. Entonces estamos en un momento en que dependemos solamente del talento que pueden tener los jugadores. Y dentro de la selección como tal o los clubes, ¿habría como herramientas que se le proporcionen a los jugadores que no están lo suficientemente nivelados? Debería estar esa... A ver, nosotros tenemos que invertir nuestros mejores esfuerzos económicos en los buenos jugadores. Si tenemos 30 y solamente funcionan 2 de esos 30, es muy poco. Tenemos que lograr que al menos haya 5 o 6 por categoría. Pero no está la inversión necesaria, se hace imposible. Ejemplo, quizás a vos te hace falta, como jugador, te hace falta crecimiento físico. Esto es una inversión en doctores, vitaminas, ver qué necesita. Nosotros sufrimos desgarros a veces por una mala dentadura. Si tenemos caries, si no tenemos caries, si comemos lo necesario. Tenemos las 3 comidas al día, y si no las tenemos, ¿qué comemos? Y ahí empieza a interferir tu crecimiento físico con respecto a lo que comes o a lo que no comes. Entonces, nosotros no tenemos jugadores de 1,90 m, tenemos muy poquito. Si logramos que ese jugador se haya detectado el problema a la edad necesaria, podría crecer un poco más. Desde su experiencia, ¿el campeonato chileno hoy prepara a jugadores para competir internacionalmente o solo para el torneo local? Estamos lejos de competir internacionalmente. De hecho, si vos ves las últimas ventas que hubo, son muy pocas en comparación a otros países. El último jugador que se fue, te pongo un ejemplo. Argentinos Juniors vendió un marcador de punta en $9 millones. 9. Y Chile vendió a Cepeda en 2. Entonces, ¿cómo se puede explicar que otro país venda a un jugador menos importante con un marcador de punta en ese dinero y Chile no pueda sacar jugadores de esa categoría? Solari fue una de las mejores ventas que hubo, llegó a Chile a 17 años.
Entonces venía con otra formación. Y en eso tenemos que apostar nosotros, en la formación general, integral del jugador, ¿no? Sería como más bien una falta de autocrítica o un análisis interno. Sí, sí, si querés que tu casa funcione bien, tenés que invertir en tu casa. Y acá no se está invirtiendo. Los clubes invierten poco, la sociedad anónima fundamentalmente. Eh, Josefa, hay muy pocos lugares en el mundo, yo me atrevo a decirte casi ninguno, que el técnico de la selección nacional mayor esté con un integrato de un año. No existe eso. No, no es posible. Scaloni, que fue interinato, después lo confirmaron inmediatamente. Y eso cuesta explicar. Chile no tiene hoy bases sólidas en proyectos como para decirte, mira, en realidad estamos mal, pero en 4 años vamos a mejorar. Hoy no existen esos proyectos. Va a ser muy difícil salir del momento que estamos. Y si salimos va a ser en 10 años, mínimo. Un jugador no se forma en un año. Si hoy le tocara a usted reconstruir la selección chilena considerando una proyección para 4 o 5 años más, ¿cuál sería el primer cambio estructural que haría? Que la selección no dependa del Consejo de Presidentes. Un Consejo de Presidentes que tiene intereses diferentes, ¿no? La selección tiene que ser un lugar apartado de todas las políticas que puedan tener los dueños de los clubes hoy. Te pongo un ejemplo. ¿Sabe quién es el dueño de la U? No. ¿El dueño de Serena? Menos. ¿El dueño de Audax? Menos. Entonces, ahí esas personas que son dueños pasarían a ser presidentes que toman decisiones sobre el futuro del fútbol chileno. Si si los presidentes son extranjeros, como son dueños extranjeros, nunca van a invertir, porque el tiempo que ellos van a estar va a ser muy corto. Entonces, ¿para qué yo voy a invertir en vos, en la formación tuya de 10 años? Y digo, mira, yo no voy a estar 10 años, no me interesa. Entonces, ¿para qué voy a invertir en una persona, en un jugador, que en realidad yo no le voy a sacar provecho? Si el presidente realmente estuviese interesado, independientemente sea extranjero o local, ¿qué tendría que priorizar si es que realmente está puesto en el... ¿Los dueños? Sí. Es que es difícil porque ellos vienen, y es lógico, invierten una cantidad de dinero para conseguir mayor cantidad. Entonces vienen a invertir. El tema es que debería haber un cuaderno de cargo donde yo digo, mira, Josefa, yo vengo a invertir. Perfecto, invierta. Pero tiene que cumplir todas estas reglas. La formación de jugadores, que los jugadores tengan la educación, la alimentación, la preparación necesaria. Y usted puede ser dueño. Si no está dispuesto a hacer eso, evidentemente no puede ser dueño de un club porque está atentando contra la formación y el futuro de jugadores. ¿Usted cree que Chile está en un estancamiento o retroceso deportivo o en una crisis más profunda del sistema? Chile tiene una complejidad que otros países no tienen. Trato de explicar. Yo, en mi formación como jugador argentino, nosotros vamos a los clubes y los clubes nos ayudan. A ver si le puedo explicar mejor. Si yo vengo de un lugar humilde y llego a un club y me faltan algunas cosas para mejorar mi vida, ellos me ayudan. Nosotros hoy no ayudamos a nadie acá. Entonces el jugador que tiene el problema de alimentación, lo que te decía antes, no va a crecer porque no tiene lo que necesita para crecer. Si no tiene una buena dentadura. Mucha gente dice, ¿por qué la dentadura? Nuestra dentadura está conectado con muchas cosas. Cualquier muela picada que yo pueda tener me puede atentar contra un ganglio, me puedo desgarrar. Entonces, hay cosas que son fundamentales y que la gente no sabe. Pero bueno, si nosotros logramos que la gente, los clubes inviertan en jugadores, va a ser mucho mejor. Muchas gracias. ¿Eso era todo? Sí, muchas gracias.